Bueno, me presento, soy la alumna María Lisbeth Guzmán Corona de la Facultad de Ingeniería Civil. Este es mi primer proyecto para la materia de cálculo diferencial e integral. En este trabajo voy a demostrar sobre dos temas aprendidos durante la clase. El primero es demostraciones de la derivada y en ello pondré dos ejemplos y sobre el criterio de la segunda derivada para calcular máximos y mínimos de una función, el cual también demostraré dos ejemplos de ello. Para empezar, tenemos que comprender qué es lo que nos indica la derivada. La derivada es calcular el límite cuando se acerca a cero para conocer la recta tangente a una línea recta. Es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según modifique el valor de su variable independiente. Como se podrán dar cuenta, en esta gráfica podemos observar cómo está la línea recta dependiendo de la tangente. Y esto es lo que nos va a permitir gracias a la derivada. Para introducir al tema de la derivada, voy a dar la demostración de una división. Cuando tenemos una función que f de x sobre g de x, su derivada de g de x es igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Como nuestro primer ejemplo tenemos que la función de f de x es igual a 2x menos 1 sobre x más 5. Desconocemos cuál es su derivada y para eso tenemos que en nuestra demostración vamos a utilizar la ley de la derivada. Cuando la derivada de f de x depende del límite de delta de x tiende a ser 0, tenemos que f por x más delta de x menos f de x, todo esto dividido sobre delta de x. Para realizar el ejemplo tenemos que la derivada del límite de delta de x tiende a ser 0 es f por x más delta de x sobre g por x más delta de x menos f de x sobre g de x sobre delta de x. Lo que vamos a realizar mediante nuestro ejemplo es sustituir todos estos valores en nuestra fórmula que presenté al inicio. Esta fórmula es la que vamos a utilizar en todas las derivadas que se nos presenten. Tenemos que 2 por x más delta de x menos 1 sobre x más delta de x más 5 menos la función inicial sobre delta de x. Lo que toca aquí es esparcir y realizar todas las operaciones que al principio les mostré. Cuando se hacen las operaciones, se obtiene este resultado en la demostración de la derivada de una división. Lo que vamos a realizar en nuestro ejemplo va a ser solamente realizar la operación que se nos incluye en esta parte. En este caso es una multiplicación. Lo que vamos a hacer es 2 por x más delta de x. Todo esto nos da un resultado de 2x más 2 de delta de x menos 1, todo esto sobre x más delta de x más 5, menos la función inicial sobre delta de x. Cuando tenemos nuestros resultados así en nuestra demostración, vamos a separar nuestra función de g de x, que es multiplicada por f por x más delta de x menos f de x todo sobre delta de x, menos la función de f de x por g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Todo esto sobre g de x por x más delta de x. Lo que vamos a hacer es realizar toda esta demostración en nuestro ejemplo inicial, que es cuando el límite de delta tiende a ser 0 de x más 5 por 2x más 2 delta de x menos 1, todo menos 2x menos 1 por x más delta de x más 5. Lo dividimos esto en x más 5 de delta de x más 5 por 5 por x más 5. Todo esto dividido en delta de x. Cuando tenemos las derivadas, lo que toca es conocer sus límites de delta de x cuando tiende a ser 0, cuando g de x es igual a gx, f de x es igual a f de x, y g por x más delta de x es igual a g de x más delta de x. Lo que pueden ver en este ejemplo que les mostré es que
realizadas todas estas operaciones, lo que hice fue simplificar el resultado para que al final me quedara límite de delta de x cuando tiende a ser 0 es 11 delta de x sobre x más delta de x más 5 por x más 5. Como resultado final tenemos que g de x por f de x por la derivada de f, que es menos f de x por la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado es la derivada de nuestra función de división inicial. Como resultado tenemos que de nuestro ejemplo nuestra derivada es 11 sobre x más 5 al cuadrado. Esta es nuestra derivada de esta función inicial de nuestro ejemplo. Para el siguiente ejemplo, voy a demostrar una función trigonométrica. Cuando nuestra función es seno de x, su derivada va a ser coseno de x. ¿Pero por qué pasa esto? Tenemos como ejemplo cuando nuestra función de f de x es igual a seno de x al cuadrado, obviamente desconocemos su derivada, pero lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Vamos a usar la fórmula de las derivadas cuando límite de delta tiende a ser 0 de seno de x por coseno de delta de x más coseno por x por seno de delta de x menos x sobre delta de x. Vamos a separar los límites cuando delta de x tiende a ser 0 de seno y coseno. Como podemos ver, en esta parte lo que hicimos fue hacer una manipulación algebraica. ¿Para qué? Para poder así llegar al resultado final. Si se dan cuenta, el límite de delta de x cuando tiende a ser 0 de 1 menos coseno de x sobre delta de x, cuando se multiplica por límite de seno de x más límite de coseno de x por límite de delta de x tiende a ser 0 sobre seno de delta de x sobre x. Esta parte y esta parte la vamos a eliminar y quedándonos solamente con 0 por seno de x más coseno de x por 1. Cuando realizamos esta operación, eliminamos 0 por seno de x. ¿Por qué? Porque sale 0. Y cuando multiplicamos 1 por coseno de x, nos da como resultado coseno de x. Que esta es nuestra demostración cuando la derivada de seno es coseno de x. Ahora vamos a ponerlo de a prueba con nuestro ejemplo. Tenemos que nuestra derivada es seno de 5 de x al cuadrado. Entonces nuestra derivada es coseno de 5x al cuadrado por la derivada de 5x al cuadrado. Sabemos que la derivada de 5x al cuadrado sale 10x, porque multiplicamos 2 por 5 sale 10 y 2 menos 1 sale 1 y igual no se pone. Entonces nuestra derivada queda de la siguiente manera: coseno de 5 de x al cuadrado por 10 de x. Como resultado tenemos que es 10 de x por coseno de 5x al cuadrado, que esta es nuestra derivada de nuestra función de seno de x, seno de 5 al cuadrado. Para el siguiente tema vamos a hablar sobre el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Para explicar qué es los máximos y mínimos, entendemos que es un teorema o método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar la prueba correspondiente a los máximos y mínimos y relativos de una función. Y esto se puede realizar sin usar directamente la graficación. ¿Esto a qué nos referimos? Nos referimos a que con solamente hacer nuestro cálculo matemático nos podemos dar cuenta en qué parte es el mínimo y máximo de una función. Para el siguiente ejemplo vamos a poner a prueba esta función, que es f de x es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x más 1. Lo que vamos a hacer es sacar nuestra primera derivada. Nuestra primera derivada se va a hacer 3 por 2 es igual a 6. 3 menos 2 sale 1, entonces se queda 6 de x al cuadrado. En el segundo término es 2 por menos 3 sale menos 6 y 2 menos 1 sale 1, el cual no se pone y se pone menos 6. La derivada de una constante es el número, entonces aquí es menos 12x, ponemos el menos 12. Y la derivada de un número
es igual a 0, el cual no se pone. Lo que vamos a hacer como segundo paso después de sacar la primera derivada es igualar a 0. Entonces tenemos 0 es igual a 6x al cuadrado menos 6x menos 12. Para realizar nuestro tercer paso es conocer nuestros puntos en el cual nuestra gráfica va a mostrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso voy a utilizar la fórmula general para llegar a nuestro punto Y, teniendo como resultado dos resultados, cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a menos 1. ¿Qué vamos a hacer con estos? Estos dos resultados los vamos a sustituir en la fórmula, en nuestra función inicial. De esta manera, cuando realicemos todas estas operaciones, nos va a arrojar la coordenada, que es donde nos va a iniciar cuál es el máximo y cuál es el mínimo de esta función. Tenemos que nuestra coordenada es 2, menos 12, cuando x es igual a 2. Y cuando x es igual a menos 1, tenemos nuestra coordenada que es menos 1,8. Ahora, ya teniendo estos resultados, vamos a la aplicación de la segunda derivada. La segunda derivada es de acuerdo a esta. Entonces tenemos que 2 por 6 de x es igual a 12. 2 menos 1 queda 1 y el cual no se escribe. Y la derivada de una constante es 6 menos 6 y le ponemos el 6. El 12, como no tiene ninguna constante al lado de ella, no se pone. Entonces queda de esta forma, lo sustituimos en la segunda derivada y lo cual aquí podemos notar ya cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Por si se dan cuenta, 2, menos 19 es el mínimo porque en este segundo término es menos que este. Este es positivo, por lo cual es máximo. Y lo podemos notar en esta gráfica. Graficando esta función, podemos darnos cuenta que en realidad menos 1,8 es el máximo de esta función y el 2, menos 19 es el mínimo de esta función. Para el siguiente ejemplo, voy a utilizar la función de x al cuadrado sobre x menos 1. Como habíamos dicho al principio, primero realizamos nuestra primera derivada. En este caso, esta derivada es un poquito más laboriosa porque, si se dan cuenta, es una fracción y no solamente es un término lineal. Lo que vamos a hacer es descomponer y sacar las derivadas para llegar a nuestra primera derivada inicial simplificada, que es igual a la derivada de f de x es igual a x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es igualar a 0 y encontrar los puntos y para realizar nuestras coordenadas y así identificar cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de esta expresión. Tenemos que 2,4 es 1 cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 0 es 0,0. Realizando la segunda derivada es x menos 1 al cuadrado por 2x menos 2 menos x al cuadrado menos 2x por 2 por x menos 1 por 1 sobre x menos 1 a la cuarta. Aquí nos podemos dar cuenta que ya sustituyendo todos los números iniciales, nos damos cuenta cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Como se podrán dar cuenta, el 0 es mínimo a nuestra coordenada de 2, menos 4. Y esto nos podemos dar cuenta en nuestra gráfica cuando graficamos nuestra expresión de nuestra función inicial. Tenemos que 2,4 es lo máximo y 0,0 es lo mínimo. Como conclusión, en la carrera de Ingeniería Civil es muy importante conocer dónde se aplican las derivadas, porque esto resulta muy útiles en ciencias como, por ejemplo, en calcular velocidades, aceleraciones, distribuciones que dependen del tiempo o de la cantidad de la materia, y también nos pueden ayudar en casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación y estar prevenidos a lo que sucederá. Esto realmente es necesario para realizar en proyectos de construcción o cosas así. Por otro lado, en el tema de
criterio de la segunda derivada para calcular máximos y mínimos de una función, me ayudó a pensar y analizar diversos problemas, desde cuál sería la altura máxima de un edificio dependiendo de su capacidad, hasta la mínima cantidad que tendrá tinaco, otra cosa por el estilo. Para aplicar los máximos y mínimos te das cuenta que en algunos casos son eficientes porque te abren espacio en algunos problemas. En algunos problemas nos muestra que tenemos cierta capacidad de terreno para una construcción, pero necesitamos saber cuál es un máximo cupo en el cual podemos aprovechar todo ese campo y llevarlo a cabo en tu construcción. Entonces es un tema que en un futuro, ejerciendo la carrera, vamos a utilizar. Y así acabaría mi primer proyecto. Gracias.